Glorifiquemos al Señor. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La disertación de este día es esta: me es necesario. Me es necesario. Este es el primer sermón de este año 2020. Usualmente en las congregaciones se hace un temático y se habla de resoluciones de año nuevo, de propósitos de año nuevo. Y solemos hacer una lista de cosas para hacer, de consejos que si los podemos seguir, pues podríamos hacer mejor nuestra vida, nuestro cristianismo. Pero en realidad, hermanos, si le echamos un vistazo a la Sagrada Escritura, creo que no batallaremos mucho en encontrar pasajes que nos ayuden en esta reflexión. Porque cuando un año termina, el año viejo termina, el año nuevo comienza. Y se suele decir año nuevo, vida nueva. Es la idea, ¿no?, de terminar algo viejo y comenzar algo nuevo. Y eso es precisamente lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Cristo. Vino para dar por terminado algo viejo y dar comienzo a algo nuevo. Me refiero a la ley. Cuando Jesús nace en esta tierra, nace bajo la ley mosaica. Al tiempo Él comienza su ministerio y comienza lo que podemos llamar un periodo de transición de la ley mosaica a la ley de gracia. Ya para cuando el Señor muere en la cruz y resucita, abandona la tumba, pues ya se comienza la ley de gracia. Y hay un pasaje que nos dice muy bien de esto. Usted lo ha de recordar allá en Hebreos capítulo 8, versículo 13, cuando dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Se termina una cosa para iniciar otra. Y si entendemos esto, podremos hacer un sermón de año nuevo con la riqueza de la Sagrada Escritura, dándonos de su luz para enriquecer nuestras vidas, para hacer más rico nuestro cristianismo. Y esto, hermanos, comienza desde allá, desde el libro de Génesis, cuando Dios creó todo el universo y nos dio un planeta que le llamamos Tierra para vivir. Y a Él le plació que este planeta estuviese girando. Noche, día, noche, día, noche, día. Y al mismo tiempo giraba alrededor del Sol. 365 días es su recorrido. Y nos lleva, ¿no?, el invierno termina, la primavera comienza, la primavera termina, el verano comienza, y así sucesivamente. Esa es la idea, ¿no?, de terminar algo para iniciar algo nuevo. De hecho, es parte de nosotros mismos como seres vivientes. Terminamos nuestra infancia para entrar en la adolescencia. Terminamos la etapa de escolar primaria para otra etapa más adelantada de escuela. Terminamos una vida de soltero, nos casamos y comenzamos a vivir
una vida de casados. Y así sucesivamente. Y creo que es un buen momento y es una buena ilustración para entender qué es lo que estamos haciendo. Así como necesitamos, y esta es la exhortación, necesitamos como congregación terminar nuestro estado de hibernación evangelista. ¿Qué dije? Terminar nuestro estado de hibernación evangelista, así como los osos. Los osos, cuando llega el invierno, se meten en su cueva y ahí pasan dormidos buena etapa de su vida, de ese año. Luego, cuando comienza el calorcito, cuando se comienza a derretir la nieve, el oso tiene un reloj en sí mismo y se levanta, despierta, sale de su cueva y luego lo primero que hace, pues se va a alimentar porque perdió mucho peso durante la hibernación. Esa es la figura que estoy tratando de usar para dar a entender esto, que es necesario, mis hermanos amados, y con el corazón en la mano se los digo, es necesario que nosotros dejemos nuestra hibernación evangelista, estar dormidos en la cueva, y salir afuera para predicar el evangelio. Creo que es un buen momento para terminar ese sueño, ese estar metidos en la cueva y despertar y salir, hermanos, y hacer lo que necesitamos hacer. Tiempos de cambio es la propuesta. Tiempos de cambio en el evangelismo, de haber cumplido con la teoría, ahora entrar, hermanos, en la práctica. Mira, todo este año pasado hemos recibido clases, no solamente de este su servidor, también de otros hermanos que se han parado aquí y nos han dado buenos estudios, buenas clases de cómo hacer evangelismo. Por varios meses, aún en el boletín que ustedes reciben cada semana, ahí ustedes pueden, de hecho lo han estado leyendo, ese tema evangelismo con algunos consejos, algunas reflexiones de cómo hacer evangelismo. Pues hoy damos por terminada oficialmente, hermanos, damos por terminada la preparación, damos por terminada esa etapa de nuestro prepararnos en el evangelismo para entrar en algo nuevo. Y lo nuevo, hermanos, es la acción, esa es la idea. Ya adquirimos la práctica, ya adquirimos la teoría, ahora necesitamos accionar, hacerlo, ponerlo por práctica. De otra manera, hermanos, pues de nada habrán valido todos esos estudios y todas esas reflexiones. Cada uno de nosotros como individuales, como singulares o juntos como iglesia, necesitamos, hermanos, conformar pues pequeños grupos evangelísticos, ponernos la camiseta del equipo, hacer un pequeño equipo, ponernos la camiseta, ponernos el uniforme de evangelistas y salir fuera a practicarlo. Ya lo sabemos, ahora hay que ponerlo por práctica, hay que echarlo a la acción. De hecho, creo que la mayoría de los cristianos de verdad queremos compartir el Evangelio de Cristo con otros. Sin embargo, muchos nos sentimos con frecuencia torpes en los intentos de hablar con otras personas. Y hasta lo comentamos, lo platicamos, es que, no sé, a mí no, como que no se me da esto de compartir el Evangelio, o simplemente no sabemos cómo establecer contactos, cómo abrir la puerta para un estudio bíblico, para que nos den la oportunidad de predicarles el Evangelio. Y eso
Eso nos desanima. De hecho, hay una frase que es recurrente. Hermanos, vamos a predicar el Evangelio. Hermanos, no quieren. No quieren. Es recurrente esas palabras. No quieren. Y eso nos desanima, ¿no? Cuando alguien no quiere, hacemos el intento, no quieren, hacemos otro intento, no quieren, nos desanima a intentarlo de nuevo y nos enfriamos. Mire usted lo que digo, nos enfriamos. ¿Y qué hace el oso cuando siente frío? Se mete en la cueva y se pone a hibernar. Se duerme. Total. Hacemos lo que el oso y de esta manera pues no pasa nada. Creo, hermanos, que Jesús nos deja incontables ejemplos de cómo hacer evangelismo y evangelismo efectivo. El primer punto que vamos a analizar en este sermón es cómo podemos acercarnos a la gente. Y vamos a hacer una lectura inicial en un pasaje que muchas veces hemos leído, muchas veces lo hemos predicado, pero que tiene una riqueza tremenda. Y me refiero al Evangelio según Juan, es el Evangelio según Juan, capítulo 4. No, ya se le vino a la memoria cuál pasaje es. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Este es el estudio, hermanos, del miércoles. No más que por ahí el comentario fue, oye hermano, compártelo con toda la iglesia. Pues lo vamos a compartir con toda la iglesia. Pregunto hasta aquí, mis hermanos, ¿por qué, si encontramos nosotros la respuesta a la pregunta, vamos a enriquecer la idea? ¿Por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Y se desprende otra pregunta, bueno, ¿qué era Samaria? Y para contestarnos esas preguntas es necesario saber algo de historia. Y el Antiguo Testamento nos dice, y aquí les voy a hacer un pequeño resumen. La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de la historia del pueblo de Israel. Un pueblo donde primeramente Dios hace una promesa a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Y Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tiene un hijo llamado Jacob, que luego se le cambia el nombre a Israel. Jacob, Israel, tiene 12 hijos. 12 hijos de los cuales provienen las 12 tribus que conforman el pueblo de Israel. Y en ese primer momento el pueblo vive debajo de una teocracia, donde Dios mismo los gobernaba. Y les había dado Dios al pueblo de Israel una ley a través de Moisés. Y también tenían un sistema de jueces. Y de cuando en cuando también el Señor nuestro Dios enviaba algún profeta, y fueron varios, algún profeta que traía algún mensaje en particular. Pues oiga usted que allá en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, y esto usted lo puede ir a leer en su casa, en Primera de Samuel capítulo 7 versículo 15 dice y nos narra de un hombre, Samuel, que juzgó al pueblo todos los días de su vida. Luego en Primera de Samuel capítulo 8 nos dice que Samuel tenía 2 hijos, uno llamado Joel y el otro se llamaba Abías, y eran jueces en Beer-Seba. Pero sucedió con estos 2 hijos que la avaricia les ganó, llenaron
o mejor dicho, abrieron el corazón, las puertas de su corazón, para que entrara la avaricia. Y ellos se fueron por caminos de sobornos y pervirtieron el derecho. Pues el pueblo, cansado de estos dos hombres, hablaron con los ancianos, y los ancianos vinieron a hablar con Samuel. Y le dijeron: Samuel, tenemos un gran problema. Y es que, y está implícito que Samuel había sido un buen juez, pero le dijeron los ancianos: tú ya estás envejeciendo, y a tus hijos que pusiste por jueces les ganó la avaricia. Pero tenemos una solución: constitúyenos un rey como las otras naciones, o sea, las naciones vecinas, las naciones conocidas. Este pueblo había estado viendo cómo trabajaban aquellas otras naciones y les pareció bien el sistema. Levántanos un rey que pelee nuestras guerras, un rey que dirija los destinos del pueblo. Mira, a Samuel no le gustó, hermanos, no le gustaron las palabras, no sé si porque dijeron que estaba viejito. No es por eso. Sino que a Samuel no le gustó la propuesta y buscó respuesta en Dios. Y Dios le dijo: Samuel, oye la voz del pueblo y entiende que no te han desechado a ti, sino a mí es al que han desechado para que no reine más sobre ellos. Triste, ¿no? Palabras de Dios. Se siente desechado por el pueblo. En 1 Samuel capítulo 9, por eso le digo, usted puede ir a su casa a leerlo. 1 Samuel 7, 8, 9. 1 Samuel capítulo 9 nos habla de un hombre llamado Saúl, hijo de Cis. Y dice la escritura que era un hombre de muy buen parecer, era muy guapo el hombre. Y dice que su altura de los hombros para arriba sobrepasaba a todo el pueblo de Israel. Era un hombre guapo y era un hombre muy alto. Y llenaba requisitos para ser rey. Y ahí, hermanos, es cuando otra vez se termina algo pasado, algo viejo, para dar lugar a algo nuevo. Se termina la teocracia, Dios reinando sobre el pueblo, para dar paso a la monarquía, un rey reinando sobre el pueblo. Termina algo, comienza otra cosa. Termina la teocracia, se inicia la monarquía. Pero después de eso, Samuel es algo cabezón y hace lo malo. Se le manda que haga algo, no lo hizo correctamente. Y Dios ya no se agradó de él. Y busca un sucesor. Y este es David. Y después de David, su hijo Salomón es el que queda como rey sobre el pueblo. ¿Cuántos reyes llevamos? 3. Saúl, David, Salomón. Y este Salomón, ya cuando es hora de dejar el reinado, deja la corona a su hijo Roboam. 4 reyes hasta este momento. Saúl, David deja a su hijo Salomón y Salomón deja a su hijo Roboam. Pero la política de Roboam no era muy buena. Él se dejó llevar por el consejo de los jóvenes, diciéndole: tú eres rey, tú eres lo mejor, tú puedes hacer lo que te plazca la gana. Me da la impresión de que le decían: tú eres el junior. Y los viejos, los ancianos también se acercaron a él y dijeron: no, mira, haz el bien, haz de esta manera para el pueblo, etcétera, etcétera. Pero no, este desoyó el consejo de los viejos, oyó el consejo de los jóvenes y le dijo al pueblo: si mi padre les dio con el látigo, yo los voy a castigar con escorpiones. Evidentemente ese era el junior. Pues esto
Esto no sirvió. No sirvió. El pueblo siguió sufriendo, el pueblo siguió quejándose. Estaban decepcionados del reinado de este Roboam. Entonces Dios vuelve otra vez y envía al profeta Ahías. Y dice la escritura que Ahías venía por ahí y se encontró con un nuevo personaje llamado Jeroboam. Y luego dice que traía una capa nueva, el profeta, y se la quitó. Y agarró la espada y cortó en 12 pedazos la capa. 12 pedazos exactos. Agarró 10 pedazos y se los dio a Jeroboam. Y solamente se quedó con 2 pedazos. Y le dijo, Dios va a entregar en tu mano 10 de las 12 tribus para que reines sobre ellos. Y las 2 tribus restantes se las daría o se las dejaría todavía a Roboam. Ahí es, hermanos, donde otra vez termina algo para dar comienzo a algo nuevo. En ese corte de la capa, en esos 12 pedazos, en esos 10 pedazos que se le dan a Jeroboam y 2 se le quedan a Roboam, ahí, hermanos, está el simbolismo de eso nuevo que viene. Y lo nuevo que viene es que pasan del reino unido debajo de un rey al pueblo, al reino dividido. 2 diferentes pueblos. Ustedes saben la historia, ¿no? Tenemos estos 2 personajes. Roboam, hijo de Salomón. Jeroboam, líder del pueblo. A Roboam se le da el reino de Judá y este se sitúa al sur de esa región, con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y tenían por capital Jerusalén. Por el lado de Jeroboam, este se situó al norte con 10 tribus, su capital Samaria, aunque otras ciudades habían también sido capitales, pero la más notable es Samaria, y se le llamó el reino de Israel, y así quedó. Mire usted, allí en ese mapa lo que está verde es el reino de Israel, con su rey Jeroboam, y al sur queda el reino de Judá, con su rey Roboam. Por eso en la antigua historia, Antiguo Testamento, en nuestras Biblias usted lee, y era rey fulanito de tal de Israel, y era rey fulanito de tal en Judá. Y dice uno cuando no sabe esta historia, dice, ¿cómo puede ser que haya 2 reyes al mismo tiempo? Por supuesto, unos eran una lista de reyes en Israel y la otra simultáneamente era otros reyes sobre Judá. Pero resulta, hermanos, que pasó el tiempo y Asiria toma fuerza y hace lo que los pueblos fuertes hacen. Llegó y le cayó encima a Israel. Este es Asiria, en el 721 a.C. Cayó sobre Israel y los dominó. Un poquito más adelante, en el año 606 a.C., Babilonia cae sobre Judá. Y ambos reinos quedan bajo estos otros reyes. Es un momento muy terrible para el reino de Israel, primeramente, porque el rey asirio toma una política de deshacer los lazos sanguíneos y comienza a cruzar a estos de las 10 tribus, comienza a cruzarlos con otros del reino asirio y se pierde la genuinidad consanguínea, la sangre, la pureza de ser parte de las 10 tribus se pierde a través del tiempo. No así Judá,
que el rey de Babilonia le da el privilegio, vamos a decirlo de esa manera, que conserven las familias, que conserven su sangre. Por eso digo que fue un tipo de privilegio. Y luego, lo que necesitamos nosotros notar es esto, que el reino de Judá conserva su sangre y que el reino de Israel pierde la pureza de su sangre. ¿Y cuál era la capital de Israel? Samaria. Y ahí nace, hermanos, el pueblo de Samaria, el pueblo samaritano. Las 10 tribus perdidas, las 10 tribus que perdieron el derecho de su sangre se convierten en los samaritanos. Pero el reino de Judá, a pesar de haber sucumbido ante los babilonios, a ellos se les da ese privilegio de conservar su familia, su pureza sanguínea. Y luego ya pasa el tiempo y todavía un privilegio más, porque el rey que estaba en turno le da otro privilegio al pueblo y le da oportunidad a Nehemías de que vuelva a Jerusalén, porque Nehemías está triste, porque allá están enterrados sus padres. La ciudad ya había quedado destruida, los muros destruidos, las puertas destruidas, el templo de Jerusalén destruido. Pues se le da ese privilegio de que vuelva para reedificar todo eso. Y en eso están reedificando la puerta, los muros, el templo. Y vienen los samaritanos. Y vienen y les dicen: hermanos, qué bueno que regresaron, ¿qué están haciendo? Aquí reconstruyendo. Les ayudamos. Y dijeron los judíos: no, ustedes no nos van a ayudar. ¿Por qué no les podemos ayudar? Porque ustedes ya no son nuestros hermanos. Han perdido el nombre, han perdido la fuerza de la sangre. Y ahí estos samaritanos se sienten ofendidos y comienza una política de difamación para los judíos. Nace ese odio que hasta el tiempo de Jesús se tienen los judíos y los samaritanos. Porque ya en los tiempos de Jesús, cuando un judío, hermanos, quería hacer un viaje de Judea a Galilea o viceversa, ambas regiones estaban divididas, una estaba al norte y otra estaba al sur, y estaban divididas porque en medio quedaba la tierra de Samaria. Entonces para los judíos les era mejor a su religiosidad ir a rodear, vamos, por todo un lado, para no pasar por la tierra de Samaria, para no contaminarse con aquellos que en un momento fueron sus hermanos, pero ya no lo eran. Y ahí es cuando entra este pasaje de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, nosotros ya sabiendo esa historia, que no se tratan bien los judíos y los samaritanos. Jesús es judío, sus discípulos son judíos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Y para que encontremos la respuesta, vamos a prestar atención en el significado de la palabra necesario. Le era necesario. Necesario viene del griego, de una palabra que se pronunciaría más o menos así: edei. Y edei, necesario, significa precisamente eso: es necesario, es algo que conviene, se debe, es propio, es menester, se necesita, se tiene la obligación de. Eso es lo que significa le era necesario. Y otra vez vuelvo a preguntar: ¿y por qué le era necesario a Jesús pasar por Galilea? Porque geográficamente, hermanos, es más fácil.
Si venían de Galilea a Judea, pues era más fácil pasar por Samaria. Si subían de Judea a Galilea, pues era más fácil pasar por Samaria. Se ahorraban mucho camino. Los judíos preferían rodear, pero Jesús dice que le era necesario pasar por Judea. ¿Por qué le era necesario? Pues geográficamente era más fácil. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? No creo que simplemente porque fuera más fácil. No creo que simplemente porque fuera más corto el camino. Desde el inicio del Evangelio de Juan, hemos aprendido que hay una agenda divina. Que Juan comienza y un día Jesús hizo esto, y al siguiente día hizo esto otro, y luego después hizo esto otro. Una agenda. Y hasta llegamos hasta este pasaje cuando a Jesús le es necesario pasar por Samaria. Evidentemente Jesús tiene una agenda espiritual. Se puede entender que Jesús está en la transición de dejar aquello viejo y comenzar algo nuevo, de la transición de la ley mosaica que quedaría terminada en la cruz y en su resurrección para dar paso a la ley de gracia. Y evidentemente que en su agenda Jesús tenía una cita con aquella mujer en el pozo, con aquella mujer samaritana que tantas veces hemos predicado, con aquella mujer con la cual se topó. Y estando descansando Jesús en el pozo, llegó la mujer con su cántaro para sacar agua. Y le dijo Jesús: mujer, dame de beber. Y aquella por poco y tira el cántaro y se le quiebra. ¿Cómo osas tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber? ¿Por qué? Los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Pero esa es la pregunta. ¿Por qué le era necesario? Evidentemente Jesús tenía una cita con esta mujer. Se puede entender la escritura. Esa escritura cuando dice, entre tanto, un momento después, porque los discípulos habían ido a comprar algo de comer y no fueron testigos del inicio de ese trato entre la mujer y Jesús. Y volviendo de comer se asombraron, pero en un momento le dice los discípulos, le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo, noten ustedes la fuerza de la escritura. Él les dijo, noten ustedes, hermanos, la profundidad de la respuesta. Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se dijeron unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, note usted, Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo creo, hermanos, que esa es la respuesta a nuestra interrogante. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque tenía una agenda divina. ¿Y en qué consistía su agenda divina? En hacer la voluntad del Padre Celestial, pasar por Samaria, pasar y encontrarse con esa mujer en el pozo, pasar 2 días, hermanos, en el pueblo en la ciudad de Sicar, en la región de Samaria, hablando con los samaritanos. ¿Y qué pasó cuando Jesús habló con ellos? Pues dice que creyeron muchos más por la palabra de él, no simplemente por la palabra de la mujer, y decían a la mujer, ¡hey mujer! La mujer samaritana, la mujer del pozo, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Necesitaba Jesús pasar por Samaria, porque también los samaritanos necesitaban la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Necesitaba pasar por Samaria, porque aquellos hombres y aquellas mujeres, no solamente la mujer en el pozo, llegarían a pronunciar estas palabras, esto que implica haber oído a Jesús
que haberlo creído, lo que le decía, confesar que este verdaderamente es el Cristo, el Salvador del mundo, pronunciar con convicción esas palabras que juntas forman una gramática de esperanza y oportunidad. Sabemos, fíjese la fuerza, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tiempos de cambio, mis hermanos, otra vez. Y ahora es para los samaritanos. Ellos tienen que dejar su religión para aceptar lo que Jesús les ofrece. Porque si entendemos bien este pasaje, que les digo que muchas veces lo hemos leído, los samaritanos tenían su propia creencia, tenían su propia religión. De Jacob, Israel, el padre de las 12 tribus, ellos, los samaritanos, todavía se creían descendientes genuinos de sangre. De Jacob se referían nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, donde hay el encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Que nos dio este pozo, ¿quién? Jacob. Que nos dio este pozo, ¿quién? Israel, el padre de las 12 tribus. Que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Tenían su religión, tenían su creencia, aún tenían una forma de adorar, tenían historicidad religiosa. Dice el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, es el monte Gerizim. Y vosotros, le dice la mujer a Jesús, y vosotros decid, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Yo creo, hermanos, sinceramente, que por eso le era necesario pasar por Samaria. Porque en su agenda Jesús tenía una misión de parte del Dios de la gloria. Predicarle en ese primer momento a esa mujer samaritana. Y luego cuando la samaritana va y les dice a los hombres del pueblo, oh, este hombre me ha dicho hasta de si tengo anginas o no tengo. Porque Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien, dice, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que hoy tienes no es tu marido. Y ahí la mujer como que da un paso atrás, Señor, me parece que eres profeta. Y deja el cántaro y va y les dice a los hombres de la ciudad de Sicar, va y les dice, hay un hombre que me ha dicho lo que soy. Vengan a verlo. ¿Le era necesario a Jesús pasar por ahí? Sí, para tener este encuentro con esta mujer y que esta mujer le diera testimonio a los hombres y que muchos hombres y muchas mujeres de ese pueblo lo aceptaran como lo que era, Cristo, el Salvador. De ahí el significado, mis queridos hermanos, le era necesario pasar por Samaria. Yo aquí haría, hermanos, una aplicación a todos nosotros. Como iglesia de Cristo, como congregación, como individuales también. Que tenemos también, mis hermanos, una agenda divina. Tenemos una agenda divina. Desde que se pronunciaron aquellas palabras frente a los apóstoles, allá en Marcos, capítulo 16, versículo 15 y el siguiente, cuando dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Eran unas palabras que Jesús les pronunció a sus apóstoles y los apóstoles lo cumplieron, lo hicieron. Es más, todavía están yendo hasta todo el mundo con los escritos que hicieron. Y a ti, mi hermano, ¿qué te es necesario?
en la agenda que Dios te ha confiado? ¿Qué te es necesario? Recuerda que necesario significa aquello que es necesario, se debe, es menester, se necesita, se tiene la obligación de, es propio, es conveniente, el que más me gusta, se tiene la obligación de. ¿Qué te es necesario, mi hermano, mi hermana? Entender tu agenda que bajó de los cielos y te fue confiada. Esa agenda de predicar el Evangelio. Es como si el Señor le preguntáramos: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y Él nos diga: ya no me pregunten, levántense, vayan al mundo, vayan a la ciudad. Ustedes son benditos. Tienen 2 ciudades, El Paso, Ciudad Juárez. Vayan al vecindario, vayan a las calles, vayan a los mercados, vayan a las plazas, vayan a la gente, evangelícelos, dígales de las buenas nuevas, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay redención, que en Cristo hay justificación. Te es necesario, hermano, hermana, te es necesario salir y decirles lo que has encontrado. Y lo que has encontrado es eso, al Salvador del mundo, al Cristo. ¿Acaso, hermanos, no somos la iglesia de Cristo? Qué triste. Qué tristeza. A ver, otra vez. ¿Acaso no somos la iglesia de Cristo? Amén. ¿Acaso no somos los bendecidos por Cristo? ¿Y acaso no tenemos, hermanos, la encomienda de compartir sus virtudes de salvación? Tal vez tú no puedas ir a todo el mundo físicamente, pero sí puedes ir a tu mundo, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. De eso se trata, mis hermanos. De eso se trata. De entenderte, de que tú te entiendas quién eres y para qué eres. A ti, ¿qué te es necesario, mi hermano? Pues ir a los samaritanos, entre comillas, en aplicación, ir a los perdidos, a los desheredados, a los que perdieron su genuinidad, a los que perdieron su estar amarrados a Dios, aquellos que se desamarraron de Dios y se perdieron, a los engañados, a los religiosos que piensan erróneamente que tienen una buena relación con Dios, como los samaritanos pensaban que tenían una buena relación con Dios, pero no lo tenían. Tenían su historia, pero no tenían buena relación con Dios. Decían nuestro padre Jacob, pero no tenían una buena relación con Dios. Tenían una forma de adoración en el monte Gerizim, pero no tenían una buena relación con Dios, porque no tenían al Cristo. A ese Cristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué te es necesario? Pues si ya vas por el camino, compartirlo. ¿Qué te es necesario? Pues si ya tienes la verdad, predicarla. ¿Qué te es necesario? Si ya tienes la vida, no seas egoísta. Enséñales a los que te rodean para que ellos también puedan tener la vida. Y yo no te voy a preguntar, ya no te voy a preguntar: hermano, ¿qué te es necesario? Ya no. Ahora te lo voy a afirmar. Te es necesario. Debes hacerlo. Te es menester, necesitas. Como parte de la iglesia te es propio, porque como iglesia, hermanos, somos un tipo de arca, como el arca de Noé, con la gran diferencia de que la puerta en el arca de Noé estaba cerrada por Dios y ya nadie más podía entrar.
Pero nosotros, la iglesia de Cristo, el arca nueva de salvación, nos podemos parar, hermanos, en el arca y ver todos los que se están ahogando y aventarles el salvavidas. ¿Y cuál es el salvavidas? El evangelio. Para que también sean salvos, se agarren del salvavidas y suban a el arca de salvación. Que el Señor los añada a la iglesia, a todos aquellos que habían de ser salvos. Tú, mi hermano, como hijo de Dios, te conviene llevar el evangelio. ¿Por qué? ¿Qué cara le vas a presentar a Dios en el último día, en el día del juicio? ¿Seremos avergonzados? ¿O el Señor nos dirá, entrad benditos de mi Padre? Como siervo de Jesús, como siervo de Cristo, tienes la obligación de compartirlo. Siervo útil, siervo inútil. Tú decides. Dijo Jesús en cierta ocasión, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Y qué dice, Señor? Que les es necesario volver a una teocracia donde Dios sea el que reine en tu vida. ¿Dónde están tus vecinos? Sálvalos. ¿Cómo están tus amigos? Sálvalos. ¿Cómo está tu familia? Sálvalos. Cuando Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La palabra hacéis es interesante. Hacéis significa efectuar, causar, realizar, llevar a cabo, ser activo, trabajar, vivir. Ya creo que es un momento de cambio, mis hermanos amados. Es un momento de cambio, no solamente del 2019 al 2020. Es un momento de cambio en el evangelismo, la teoría, la práctica, a la acción. Hermano, es un momento de salir de la cueva, de dejar de invernar. Hay que salir fuera, ya es tiempo. Necesitamos, hermanos, en el evangelismo, si no, no va a pasar absolutamente nada. Necesitamos, hermanos, ya hemos tomado la teoría. Necesitamos, hermanos, entrar en la práctica. Hermanos queridos, necesitamos entrar en la acción. Piensa, hermano, piensa, ¿cómo? Recuerda que fuiste comprado por la sangre de Cristo. No hagas inútil el sacrificio de Cristo, tu Señor y Salvador. Tú tienes la capacidad de pensar. Piensa cómo vas a predicar el Evangelio. Evalúa tu mundo. Habla, comienza a hablar, convéncelos. Y no solo eso. Él dijo que no nos dejaría solos, que todos los días estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y envió el Espíritu Santo a nosotros. Hermano, no estás solo. No te es lícito tener miedo. No estás solo. El Espíritu Santo está en ti. No lo apagues. ¿Te gusta invitar a otros a comer? Y síguelos invitando a comer, pero predícales el Evangelio. ¿Qué quiero decir? ¿Te gusta invitar a comer? Invítalos, pero también darles el pan del cielo. Diles de Cristo. Así como te gusta invitar a otros porque son afines, no desperdicies los momentos.
Invierte en el evangelismo. Planifica tu propio evangelismo. Invierte en él. Compra, regala. Crea momentos eternos. Fíjate cómo lo digo. Causa momentos eternos. Invitando a la gente en la temporalidad para predicar desde el Cristo que está sentado a la diestra del Padre, pero que no llegó allá sin antes haber pasado por acá. Dile a tu Señor: Señor mi Dios, dame las fuerzas para hacer lo que no he podido hacer. Dame la entereza, dame el ánimo y lléname de ganas. Es tiempo, hermanos, no solamente de dejar atrás el 2019 y entrar en el 2020. Es tiempo, hermanos, de dejar atrás aquel cristianismo incompleto y dar paso a un cristianismo completo. Es tiempo, hermanos, de dejar atrás la debilidad, aquella debilidad que no nos dejaba hacerlo, para entrar en un nuevo momento, hermanos, de fortaleza, de entereza y de estar convencidos que el Señor está con nosotros y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Ya no voy a decir absolutamente nada más. Porque si este no te dice nada, pues menos yo. ¿Quién es aquel que le pedirá perdón al Señor en este día? ¿Quién será aquel o aquella que se acercará al Señor para decirle: perdóname, Señor, y dame lo que necesite para a completar tu obra, vivir la agenda divina que bajó de los cielos y el Señor depositó en tus manos?